Cámara de Senadores abrimos esta sesión. ¿Qué Dios? Señores senadores, hay una breve cuenta. Primero que nada, que dar cuenta de que se han recibido 12 indicaciones para el proyecto sobre salud mental que está en esta comisión para segundo informe. Y además hay una petición de doña Norma Guzmán, que solicita que la comisión considere el proyecto de ley relacionado con muerte digna, asistida y eutanasia y ser invitada a exponer. Esa es toda la cuenta. Vemos el primer punto de la tabla. El primer punto de la tabla, señores senadores, es iniciar la discusión del proyecto de ley en primer trámite que obliga a establecimientos de expendio de comidas y bebidas a ofrecer agua potable gratuita a sus clientes. Esta es una iniciativa de un artículo único que simplemente establece esa disposición. Sí, en esto había más de un proyecto que eso estábamos revisando. La idea era poder refundirlos. La idea, sí. El que se aprobó en la sesión pasada. Ya. Y este senador de esta comisión. Aprobemos este. Que está aprobado solo en general porque es de 5 artículos. Este es de un solo artículo, se puede aprobar este. Y en la tarde en la sala pedir que se fusionen ambos. Ya. Entonces lo que vamos a hacer es aprobar en general por unanimidad este. ¿Lo aprobamos? Sí, claro. Y lo vamos a fusionar con el que ya está aprobado, como están en el mismo trámite, no hay problema. Y eso lo pedimos nosotros en la tarde en la sala. En las cuentas de la tarde. Y quizás podríamos pedir verlo en particular, o sea, en general y en particular a la vez. Sí. ¿Les parece? Para pedirlo también en la sala. Si ya están fusionados, ya están aprobados en general. Eso es todo el primer tema. Acordamos. Segundo tema, ayer estuvimos recibiendo en audiencias por la Ley Nacional de Cáncer. Completamos, salvo las sociedades científicas que pidieron venir desagregados porque habían venido representados por el presidente de la Sociedad de Oncología. Entonces hoy día tenemos a la subsecretaria, a nuestro presidente, que le damos la bienvenida. Y yo vengo con Tatiana Corbó, que es con quien trabajamos la plataforma para hacer participación ciudadana. Entonces tenemos, no sé, presidente, quizás mejor yo presento los datos de la plataforma y después le damos la palabra a la subse para empezar a ver las indicaciones. ¿Pudieron poner? Sí. ¿Parto yo? Si quieres ponerse la mitad, parto yo la primera parte. Como quieras. ¿Lo tienen? La subsecretaria. ¿Estará acá la presentación? Sí. Ahí dice indicaciones. Sí. Esto no se alcanzó. A lo mejor la subsecretaria se va a referir a esto después. Sí, yo me siento. No, yo me quedo ahí porque allá. Allá. Sí, está por encima de su carpeta. Ese. Preparamos una breve presentación. Ustedes igual tienen el informe completo. Yo creo que acá, primero algunos comentarios generales. Nosotros tuvimos Tatiana, ¿tú me vas pasando las? Sí. Ustedes saben que este fue un convenio que hicimos de colaboración con mucha voluntad, básicamente, con muy buena disposición del Centro de Inteligencia Colectiva de MIT, a raíz de una conversación en el Congreso del Futuro, siempre lo menciono. Y lo que buscábamos aquí era avanzar en niveles de participación más activa, más sustantiva de la ciudadanía en una ley donde ya habíamos partido con bases que nos entregó la sociedad civil organizada en el Foro del Cáncer hace más de 5 años. Entonces era algo que nos interesaba mucho cuidar. El MIT, aquí nosotros tuvimos 20 días de participación abierta a la plataforma. Este era el primer proceso que ellos hacían más allá del tema académico, o sea, con una ley de verdad que se está tramitando, que eso fue parte del interés también de colaborar,
y el reporte que nos daban que todo el proceso de participación, el resultado, la calidad de los contenidos, la cantidad de gente, lejos de los procesos más exitosos que han tenido. Tuvimos 20 días abierta la plataforma, tuvimos 4 moderadores que en realidad fueron menos activos de lo que habíamos pensado nosotros inicialmente. Era un abogado, 2 doctoras de la Escuela de Salud Pública La Católica, y Tatiana, que está acá, que es representante de una de las organizaciones de pacientes y que además asumió la coordinación del proyecto. Se registraron 1.049 personas durante el proceso y tuvimos 899 comentarios. Y comentarios donde algo que nosotros estábamos preparados era ver cómo manejábamos un comentario ofensivo. Tuvimos algo que yo creo es un súper buen resultado, en que no hubo ningún comentario fuera del tono de la comunidad de trabajo. Lo que hemos conversado es que de alguna manera aquí nosotros abrimos un espacio de participación que la gente asumió con mucha responsabilidad. Pusimos un tono en la conversación a través de este espacio en la web que fue muy positivo y muy propositivo. Hay un análisis de los artículos que fueron más votados. El que aparece es el quinto, que fue el más comentado, es el de la red oncológica, y yo creo que esto era algo bien esperable, porque obviamente es como la bajada concreta para la gente en el centro oncológico, en el equipamiento. Nosotros además en el artículo dejamos vinculado a la página del Ministerio de Salud con el plan del cáncer, o sea, podían ver ahí el detalle de la red, para que además a quienes les interesaba y grupos que manejaban más información pudieran tener también acceso a aquello. Y las otras 3 barritas son, la primera tiene que ver con el objetivo, la segunda el Plan Nacional de Cáncer y la cuarta con investigación, que fueron los artículos que fueron más comentados. Hay aquí un elemento cualitativo y un elemento cuantitativo, porque hay comentarios que se repiten más, y de hecho Tatiana, que fue la que hizo el trabajo de revisar todos todavía no la pasé para ver los otros detalles, ella puede dar cuenta de cómo hay cosas que aparecen que llaman la atención, pero no necesariamente marcan una tendencia o son estadísticamente significativas, así como hay otras que sí aparecen. Ayer veíamos todo el tema de las cámaras hiperbáricas y uno le llama la atención por qué aparecía eso, y claro, ellos también se organizaron, pusieron más veces el comentario, y eso hace que en el análisis de contenido, de palabras que se hizo, aparecieran más. Están ahí los temas más destacados. Y no sé, Tatiana, si está el de la cantidad de hombres y mujeres. Ese dato nos falta, pero por acá lo tengo yo. Casi un 70% de los participantes fueron mujeres. En su mayoría de Santiago, los participantes más activos estaban entre 35 y 44 años. Y la mayoría lo hizo a través de su teléfono móvil, que hay ahí también un reporte de la aplicación, o sea, lo fácil que era la plataforma, que es una buena evaluación. Y también aquí yo lo comento, nosotros pedíamos solo el correo electrónico, y fue algo que comentamos mucho cuando diseñamos la plataforma, y lo que más nos pedían era no pedir muchos datos, primero porque la gente se cansa, si tú le pides muchos datos finalmente no llega a registrarse, menos a revisar los artículos, que era lo que nos interesaba, pero además por un tema de confianza, no quiero entregar mi root, no sé la utilización que se le va a dar. Sin embargo, como pueden ver ustedes, nos tienen absolutamente mapeados, porque igual pueden saber el resultado de cuáles son hombres, cuáles son mujeres, si son de regiones o no. La red sabe de nosotros más de lo que nosotros mismos a veces. Ahí en la torta, el gráfico circular, hay un análisis de sentimiento que también fue un tema bien innovador y donde los resultados son bien positivos. O sea, respecto a los comentarios, el sentimiento que refleja, esto es del análisis de las palabras que más se repiten, un 39%, casi 40% es positivo, un 4,4% muy positivo, un 35% neutral y solo un 18-19% negativo, y con muy negativo un poquito más del 20%. Ahí yo creo que esto también da cuenta, veíamos en la discusión, si tiene que ver uno con la aproximación al sistema, a la plataforma, pero también con los contenidos de cada uno de los artículos. Y después pasamos a la otra. Aquí están un poquito más grandes, yo ya les comentaba cuáles fueron donde más se repitieron o donde se concentraron más bien las observaciones a cada uno de los artículos. Y en la siguiente está
no se ve muy claro. Pero aquí le voy a dar la palabra a Tatiana porque este trabajo lo hizo ella. Hubo dos análisis, uno el que hizo MIT y otro fue un análisis que hizo ella de revisión de cada uno de los comentarios. Ahí están las categorías y las que más se repitieron. Entonces mezclamos dos análisis. Yo creo que eso también desde el punto de vista del uso de la plataforma es bien interesante el resultado. Solo ayudar ahí porque me resulta un poco más fácil leer acá. El financiamiento y cobertura es la barra más extensa de las cosas que más se repiten. En segundo lugar está el abordaje integral al paciente y su familia. Después, en tercer lugar, la palabra transparencia, la categoría que tiene que ver con todos los comentarios sobre transparencia, muy juntos con prevención y promoción. Esos son los que aparecen citados con más frecuencia. Dejo la palabra a Tatiana para que expliques tú cómo hiciste esto y algunos de los otros ejemplos. Gracias. Solo para aclarar un poco la metodología que se utilizó. Yo como investigadora y científica le ayudé a la senadora para tener una aproximación robusta y consistente de lo que dice la ciudadanía en forma abierta. De tal manera que el análisis de los datos de los usuarios de la plataforma no fue solo analizado en base a lo que ponían algoritmos estadísticos de la plataforma misma, sino que mi equipo de la Fundación, yo me leí todos los comentarios, los más de 1000 comentarios, analizando las principales sugerencias que hacían. De tal manera que las principales sugerencias se iban, nosotros llamamos categorizando, agrupando en a qué se refiere tu comentario. Porque por ejemplo, en el MIT le salía un comentario, pero tenía 3 focos: acceso a medicamentos, acceso a tratamiento, acceso a salud, a los hospitales. Entonces, esos 3 yo lo categorizaba en 3 grupos diferentes de sugerencia de un usuario. Entonces, tuvimos ciertas diferencias con números. Ellos tenían menos comentarios que yo, pero la tendencia y el comportamiento de los datos fue el mismo, tanto con el análisis humano, leyendo palabra por palabra, así como también el análisis de la plataforma del MIT, lo cual nos dio mucha confianza en la forma de cómo la plataforma está funcionando y la forma en que son analizados estos datos. Entonces nos generó una investigación consistente. Lo otro que era importante, como dijo la senadora, es que todos los comentarios fueron recibidos. Así sea malo, como odio esta plataforma, yo no lo puedo borrar porque es un dato. Y al ser un dato, me guste o no, es un dato y debe ser metido en el estudio. Eso es como metodología. Gracias. Entonces, como decía la senadora, esto es lo que principalmente la gente quería. El tratamiento integral del cáncer fue muy, muy repetido, sobre todo los familiares que dicen yo no sé cómo cuidar a mi paciente, a mi familiar. Y aquí hicimos algunos ejemplos de lo que se analizó, lo que le llamaba el MIT un análisis de sentimiento. Por ejemplo, en el primer artículo 1, se rescataron 72 usuarios que hicieron referencias o sugerencias y mediante un algoritmo estadístico la plataforma era capaz de determinar si la mayoría de esos comentarios eran de carácter positivo, neutro o negativo. Y nos entregaba un análisis de frecuencia de palabras, que era lo más frecuente que se encontró, y esto fue realizado artículo por artículo, del 1 al 18. Y solo a modo de ejemplo pusimos el artículo 1, que fue uno de los más comentados del objetivo, y el artículo 2, donde había un sentimiento, como le llaman ellos, más neutro de este artículo. Habían algunos artículos que eran 4 comentarios, 6 comentarios, donde la gente decía que puede este artículo fusionarse con otros, no es tan relevante. Entonces, todo ese tipo de resultados deben ser analizados en forma minuciosa, prolija y profundamente. Y ahí usted quiere leer las conclusiones, porque yo no leo nada.
Ciudadana. Se trata de identificar las mejores soluciones para que con ayuda de la tecnología facilitar la comunicación e intercambio de ideas a gran escala en relación a legisladores y ciudadanía, ciudadanos, así como también entre los propios legisladores. Comentábamos nosotros, cumplimos absolutamente el objetivo que buscábamos, que era validar también la ley del cáncer, que grupos de interés o gente que sabía de la ley pudiera conocer el detalle. Ese era uno de los objetivos que teníamos, el poder rescatar más allá de lo que habíamos escuchado en las audiencias, y comentábamos que incluso el hecho de tener que incorporar los comentarios en una plataforma también por una exigencia adicional. O sea, a mí mucha gente conocida, tanto de organizaciones, oncólogos, equipos, me dijeron nos juntamos, revisamos e incorporamos los comentarios en conjunto. Fue un proceso divertido, pero eso requirió de una elaboración mayor. Entonces creemos que esta es una buena herramienta para utilizarla, ojalá a escalas más masivas, aunque nos parece que en el caso de la ley del cáncer cumplimos el objetivo de rescatar la información. O sea, si uno preguntara, ¿tiene sentido hacer una nueva consulta en el segundo trámite de la ley? Yo creo que no vamos a rescatar mucha más información, porque además nos empezó a pasar que marcaban una tendencia los comentarios. O sea, también con la cantidad de gente que participó, llegamos como a saturar de alguna manera la información en esta etapa, por lo menos, de participación de la ciudadanía. Lo que no quita que se puedan generar otras herramientas o análisis con muchas más herramientas de inteligencia artificial o ir votando propuestas. Y yo creo que esto es muy interesante para la implementación de la ley. O sea, yo pienso que una herramienta de este tipo para ir evaluando el plan de cáncer, por ejemplo, que tiene además bajadas regionales, incluso bajadas comunales, que hace que la gente se involucre, que es algo que necesitamos en cáncer, incluso con temas de prevención, puede ser una súper herramienta para después. Por ahí van las principales conclusiones. Se recomienda una segunda fase, incorporar mejoras, como aplicar nuevas tecnologías que combinen el uso de inteligencia artificial, como les decía, con la teoría de la argumentación para guiar debate y poder analizar un debate a escala masiva, que es lo que nos permite hoy día la web y las herramientas de análisis de datos más bien. Permitir a los participantes interactuar con la plataforma de manera multidimensional, proponiendo ideas, votando propuestas o lanzando debates. Eso requiere más que 20 días. O sea, nosotros dar a conocer e instalar en 20 días fue ya un desafío que cumplimos, pero claro, un nivel de interacción más elaborado requiere más tiempo. Fomentar ahí un rol más activo de los moderadores, que yo creo que tiene que ver, claro, cuando ponemos desafíos que requieren más interacción, también es más importante el rol de los moderadores. Y habla de incorporar representantes políticos de manera activa. Yo creo que lo que yo pude rescatar en terreno es que esto de que sea un mecanismo súper democrático, donde todas las personas tienen la misma posibilidad de opinar, es algo muy potente. Y estar además, saber que eso va a llegar y se va a discutir acá. Recordarles que ahí nosotros presentamos en conjunto, todos los senadores, 24 indicaciones que rescatan los principales elementos que aquí se plantearon. Y aquí, para ir dando el pase a la subsecretaria, hay muchos de esos temas que son de iniciativa del Ejecutivo. Lo que nos pregunta mucha gente, tuvimos una jornada la semana pasada, es cómo se hacen cargo ahora entonces en este proceso de participación de lo que dijimos. ¿No es cierto? ¿Qué pasa con mis comentarios? ¿Va a estar dentro de la ley o no va a estar dentro de la ley? Entonces yo decía que ahora viene una etapa que quizás es la más importante de todas, que es si el Ministerio va a poder respaldar, y sobre todo en materias que implican recursos. O sea, cuando ayer hablábamos de las cámaras hiperbáricas o hablábamos de la cesación tabáquica, eso implica, ¿no es cierto?, una bajada presupuestaria. Entonces, hay cosas que están dentro de las indicaciones, algunas admisibles, otras no admisibles, pero además hay otros comentarios que yo creo que son valiosos para la discusión y que no necesariamente logramos traducirlas en indicación. De lo que nosotros nos hicimos cargo, sí, y que yo creo que es quizá el principal nudo que tenemos que desatar, es del tema de financiamiento. O sea, planteamos en el artículo primero que esta ley busca no solamente ordenar los esfuerzos públicos privados, sino también tener un mecanismo de protección financiera, porque a lo que se refieren es acceso y cómo se cubren los cánceres que no están en el auge, cómo eso tiene cobertura, qué pasa con los fármacos oncológicos que hoy día no están cubiertos. Esas son de las cosas que más se repiten.
Y eso necesita tener una respuesta. Yo lo planteo aquí entendiendo las dificultades que tiene, pero nosotros no podríamos aprobar la ley sin dar una respuesta en ese sentido. Así como hay otras cosas que tienen que ver con cosas anexas. Pienso en que exista un cuidador. O sea, así como tenemos la licencia del SANA, la gente nos plantea lo mismo, no solo para los niños, sino que para personas que están enfermas. Y cómo puede haber una licencia que me permita acompañar y no tener que dejar la pega, que es un poco lo mismo que veíamos en el caso de los niños, que son temas que probablemente no vamos a poder aportar en esta ley. ¿Cómo les damos, cómo los instalamos, cómo nos hacemos cargo de esos planteamientos que reflejan expectativas y sobre todo necesidades de la gente? Por ahí, no sé si tenías algo más. Yo quería comentar también que no fue estadísticamente significativo, pero hubieron varios comentarios, ¿se acuerda que le comenté? De mamás con hijos con leucemia. Mi hijo tuvo leucemia cuando niño y hoy es un adolescente que fuma, que toma, que carretea. ¿Cómo le enseño un estilo de vida saludable? ¿Por qué no ponen un programa educativo de calidad de vida para los expacientes? No fue estadísticamente significativo, por lo cual no aparece ahí, pero sí hubieron un número de expacientes, sobrevivientes y mamás que estaban preocupadas porque la cantidad de cánceres de sangre hematológico de sobrevivientes somos cada vez más que la mortalidad. Entonces es un tema no menor, no porque sea estadísticamente no relevante, es un tema menor. Por eso era lo importante de leer sugerencia por sugerencia, que uno tiene el feeling de lo que la gente está, sobre lo cual la gente está preocupada. Entonces, eso quería comentar. Eso, presidente, yo reiterar el agradecimiento además a todos los que ayudaron para que la gente conociera esto, para que participara y bueno, a la medida que vayamos discutiendo los artículos en particular, vamos a ir incorporando también en la discusión observaciones para que puedan tenerlos a la vista. Nos vamos a mostrar ahora el detalle de eso. Muy bien. Muchas gracias, senadora. Y también agradecerle a su colaboradora todo el aporte que nos ha hecho. ¿Opinión, senador? Perdón. Subsecretaria. Señor presidente, señores senadores, bueno, primero que nada, 30 segundos referirme a la aprobación de la ley de la botella de agua en los restaurantes. Quiero decir que del Ministerio de Salud estamos absolutamente de acuerdo con todas las políticas. Absolutamente, sí, la ley de agua. Principalmente porque estamos de acuerdo con todas las políticas públicas que vayan orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas, tener una vida saludable y principalmente disminuir la obesidad en este país, que hoy día sabemos que obesidad y sobrepeso en las mayores de 15 años es sobre un 70%. El consumo de agua de las personas, según la última encuesta, es no más allá de un 15%. Entonces, la verdad que todas las políticas públicas que apoyen es de la cantidad, según las guías de alimentación, una persona adulta debiera consumir al menos 6 vasos de agua al día. Y según esa encuesta que se hace en la Encuesta Nacional de Salud, cuando se le pregunta a las personas, no más allá del 15% de ellas dice que consume lo que las guías dicen que debe consumir. Eso me quería referir 30 segundos a la ley que ya, el proyecto de ley que estaba en discusión. En este proyecto de colocar agua en los restaurantes, que se dio como forma obligatoria, se está también llamando a consumir vino. ¿A consumir vino? Claro, porque el agua no se puede mezclar con el jugo, no se puede mezclar con la bebida gaseosa, no se puede mezclar con la cerveza. Entonces un incentivo también indirecto. Subsecretario. Bueno, con respecto a al establecer la ley de cáncer y a las indicaciones, algunos artículos, y primero me quiero referir a la reunión a la comisión que participé, me tocó escuchar en el día de ayer,
a las dos presentaciones, que uno hablaba principalmente de la parte preventiva, de los factores preventivos, los factores de riesgo, y en segundo lugar, la segunda presentación, que se refería principalmente al tema de el manejo de las complicaciones que producen los mismos tratamientos del cáncer. La ley, lo fantástico de esta ley, lo que tiene, que es que toma al paciente en forma integral y hace un énfasis muy importante en el aspecto de la prevención. Y ahí estamos hablando de todos los aspectos que se habló ayer con respecto al tabaco, de potenciar todos los aspectos preventivos. Y no solamente estamos hablando del tabaco, estamos hablando de la obesidad, estamos hablando de todo lo que implica el consumo de alcohol, estamos hablando también, por supuesto, y de los factores preventivos que son las infecciones virales, que hoy día ya no estamos haciendo cargo de una de ellas, que es el cáncer cervicuterino, con incluir no solamente el potenciar el test, sino que incluir el diagnóstico del virus papiloma en las mujeres, que esperamos que con esa medida de aquí a unos años más debiéramos erradicar el cáncer cervicuterino en Chile. Con respecto a la rehabilitación, también dentro del Plan Nacional del Plan Nacional de Cáncer está contemplado el manejo de la rehabilitación, y ahí están las complicaciones, y una de ellas es lo que se habló ayer, las complicaciones que produce el tratamiento con radioterapia. Y todo eso es parte del plan. Nos parece que no es resorte de la ley empezar a detallar cada una de los temas, sí hablar de la prevención y cuáles son los factores de riesgo, y potenciar el manejo de la prevención y, por supuesto, la rehabilitación. Me quería referir a esos dos puntos que me tocó participar ayer en la comisión. Ahora, con respecto a los artículos que nos parecen, en términos generales, estamos absolutamente de acuerdo con las indicaciones que se plantearon desde la comisión, y los artículos que nos parecen que estamos de acuerdo, es el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 13, el artículo primero transitorio, segundo transitorio y tercero transitorio, por lo cual no me voy a referir a ellos. Con respecto a los artículos que tenemos una opinión absolutamente favorable, tenemos algunos comentarios. Primero, con respecto a la palabra que dice la expresión IO, recomendamos utilizar la distintiva O, ya que no son requisitos copulativos, nos parece absolutamente de acuerdo. Con respecto al artículo primero, quiero pedirle, presidente, si lo podríamos dejar para el final para poder avanzar, porque nos parece que este artículo, el financiamiento, va a tomar una discusión más larga. Entonces quería si podíamos avanzar con los otros artículos, porque los otros nos parece que son probablemente más fáciles de avanzar. Con respecto al artículo segundo, salvo en lo que se refiere en bajar la duración del plan de cáncer, estamos de acuerdo, salvo de los 5 a 2 años. ¿Y por qué pensamos que 2 años puede ser muy reducido? Porque este Plan Nacional de Cáncer conlleva no solamente la implementación del plan, sino que conlleva además la inversión en infraestructura, en equipamiento y en capacitación de recursos humanos. Y eso implica la formación de especialistas, que probablemente, como todos sabemos, la formación de un especialista no dura menos de 3 años. Podemos empezar a discutir qué cosas son implementadas de una manera más rápida, pero sí el plan en su conjunto, con todo lo que llega, la ley que implica la formación, la infraestructura, equipamiento, 2 años nos parece que va a ser muy difícil llevar a cabo. Con respecto al artículo sexto, en relación a las fichas clínicas, lo voy a leer, estamos absolutamente de acuerdo. Dice, las fichas clínicas es respecto al Ministerio de Salud aprobará a través de una resolución las guías de práctica clínica para el tratamiento de distintos tipos de cánceres y patologías asociadas, sin perjuicio de que las que ya han sido aprobadas en la Ley 19.966, que establece un régimen de garantías de salud, y se le agregó: dichas guías clínicas deberán ser asimismo revisadas cada 5 años o cada vez que nueva evidencia se vaya generando. Parece, estamos absolutamente de acuerdo con esa indicación. Con respecto al artículo 14, la nueva letra D, en acuerdo que se refiere del tope, nos parece prudente que debiera quedar sin tope. Y esto sería, déjame, lo tengo aquí. Aquí se le ponía un límite de un 1% anual, que corresponde según presupuesto para los proyectos de investigación, adquisición de medicamentos,
insumos, formación o capacitación a través del fondo. Nos parece que el ponerle un 1% de límite obstaculiza quizásmente proyectos que pueden ser de mucho más resorte de importancia para la región, y son aportes regionales, y tenemos los consejeros regionales que se puede controlar vía esa aérea para no poner un límite en un tema que es tan importante como es la investigación y que probablemente podría frenar proyectos que pueden ser de mayor relevancia. Ahora, con respecto al artículo 15, se incorporó el nuevo inciso final, estamos absolutamente de acuerdo, lo voy a leer. Esto se refiere al artículo 15 a la asignación de recursos de fondo. La selección de los programas y proyectos que se financian para el fondo deberán efectuarse mediante concursos públicos que llamará la Subsecretaría de Salud Pública. Ahí, en el artículo 15, como indicación se agregó: con todo previo informe favorable de la Comisión Nacional de Cáncer, se podrán financiar de manera directa iniciativas o proyectos vinculados a adquisición de medicamentos, insumos, equipamientos o tecnologías, o proyectos de investigación con o sin financiamiento compartido con el sector privado o mediante cooperación internacional, todo lo cual deberá ser aprobado mediante la resolución fundada del Ministerio de Salud. Estamos absolutamente de acuerdo con ese artículo y con esa indicación. Y finalmente el último artículo, que es el Ejecutivo, de acuerdo con la incorporación de los dos nuevos incisos, proponemos sí mejorar la redacción del nuevo inciso segundo, y ahí los voy a leer. El artículo se refiere a los reglamentos de los concursos públicos. Dice: el reglamento deberá establecer las categorías de proyectos, diferenciando recursos para proyectos de investigación, adquisición de medicamentos, tecnología y equipamientos, formación, capacitación u otros, de manera de asegurar una equilibrada distribución de los recursos disponibles entre todos los objetivos de esta ley. Con todo, cuando una donación sea efectuada de manera modal o vinculada a un proyecto en particular, se procurará respetar hasta donde sea posible la voluntad del o de los donantes. Estamos absolutamente de acuerdo. Estos son los artículos con indicaciones que tenemos una opinión favorable desde el punto de vista del indicativo. Quiero dejar a Jaime González para que les explique acerca de las indicaciones que nos generan discusión. Gracias, señor presidente. Gracias, subsecretario. Señor presidente, muchas gracias. Después hay una serie de artículos, como muy bien dijo la señora subsecretaria, que no tenemos una opinión tan favorable en algunos aspectos que en algunos casos son detalle. En el artículo primero, inciso segundo, en la letra B, porque nosotros entendemos que hay una serie de principios que se incorporan, como la cooperación, la transparencia, el equilibrio, la integralidad, la participación de la sociedad civil, la humanización del trato. Algunos de aquellos tenemos una opinión favorable y en otros nosotros proponemos hacer una mejora en la redacción, y algunos de ellos ya están incorporados en la Ley sobre Derechos y Deberes de los Pacientes. Lo referido a participación ciudadana, ya está la Ley 20.500 sobre participación ciudadana, y lo que nosotros propondríamos, si ustedes lo tienen a bien, es remitirnos a los canales de participación ciudadana que ya existen y a la remisión de la información, porque en la letra B, referido a la transparencia, dice la propuesta de indicación: el desarrollo del Plan Nacional de Cáncer y el funcionamiento de toda institucionalidad deberán estar disponibles siempre al escrutinio público. Eso ya existe porque es materia de transparencia, debiendo rendirse cuenta pública periódica de su gestión y resultados. Al respecto, sin duda que no tenemos ningún obstáculo, pero a lo mejor recomendaríamos tener a bien que eso fuese la cuenta pública de la Subsecretaría de Salud Pública, o remitir informe a la Subcomisión Mixta de Presupuesto y a la Comisión de Salud, para que puedan ver los avances que se realizan por parte de la Comisión. En el artículo 3, inciso primero, la atribución de formación de especialistas se le da la facultad a otros ministerios de la formación de especialistas. Dice la indicación: al Ministerio de Salud, de Educación y de Ciencia y Tecnología, conocimiento e información fomentarán la formación de capital humano. Nosotros entendemos que esa es una facultad exclusiva del Ministerio de Salud, y a nosotros nos parece razonable mantenerla en el Ministerio, sin perjuicio de que exista la coordinación con otro ministerio, porque hay una indicación que va en el mismo sentido. Dice la parte final del inciso
la frase final del inciso primero del artículo 0 señala que incluye médicos cirujanos y otros profesionales de la salud y de la ciencia. Eso sí nos parece atingente, pero que la formación sea exclusiva del Ministerio de Salud. Después hay una indicación en el mismo artículo 3, inciso segundo, parte final, que señala: además velará por la asignación de nuevos incentivos económicos y académicos para aquellos profesionales que elijan ejercer sus funciones en el sistema público de salud, especialmente para aquellos que lo hagan en regiones diferentes a la metropolitana. Ya existen programas de asignaciones de zona en distintas regiones del país. Tampoco se señala, esta es una indicación que no se señala cuáles son esos incentivos económicos, son indeterminados. Y lo más prudente, creemos nosotros, es definir y circunscribir a qué se refiere con aquellos incentivos económicos. Después, en el artículo 4, inciso segundo, hay una mención que se refiere en coordinación con el Ministerio de la Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, generar instancias de diálogo y coordinación con la comunidad científica, la universidad, las instituciones públicas o privadas que realizan investigación en cáncer. Nos parece más pertinente que esa facultad no esté radicada en el Ministerio de Salud, menos en la Subsecretaría de Salud Pública, sino que quede en la comisión, porque la comisión es la que va a realizar la coordinación con la academia. Entonces, tenemos bien esa indicación, pero incorporar las facultades del comité. Después hay una indicación en el artículo 5, inciso segundo de la senadora Aravena, que se refiere a lo mismo. Dice: o con donaciones que se realicen para efectos, asimismo, propondrá la creación de un Fondo Nacional de Intervenciones Oncológicas, cuyo tratamiento sea más costoso y con alto nivel de efectividad. Eso no nos parece razonable, porque nosotros ya incorporamos en la creación del fondo y de la comisión los mecanismos para que esto se garantice, y no lo circunscribimos solamente a intervenciones, sino que a tratamientos médicos y a investigación. Después hay una eliminación, que el reglamento debe ser expedido por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda. Nos parece pertinente que participe el Ministerio de Hacienda, porque sin duda tiene que tener la autorización presupuestaria de la DIPRES. Y porque nosotros ya establecimos un mecanismo que es la misma comisión la que va a sancionar la propuesta que haga la Subsecretaría de Salud Pública de cómo se van a distribuir los fondos. En el artículo 12, nosotros estamos en desacuerdo con la propuesta de indicación que se modifica el quórum para sesionar. Al respecto, nosotros proponemos o recomendamos que se mantenga la propuesta de redacción del Ejecutivo, en el sentido de que hay un quórum para constituir la comisión, que es de mayoría simple, que el quórum para sesionar sea de 2/3 y los acuerdos se tomen por la mayoría simple de los asistentes. Nosotros preferimos que se mantenga la redacción del Ejecutivo, pero nosotros sí estamos de acuerdo en que se pueda incorporar la modalidad de videoconferencia para que los asistentes puedan participar. Después, no estamos de acuerdo con eliminar el lugar de funcionamiento de la comisión. Nos parece atingente que la comisión, dada la envergadura que va a tener, tenga un lugar donde pueda sesionar. Excepcionalmente pueda sesionar en otros lugares, nos parece bien, lo tenemos a bien considerarlo, pero tiene que tener las condiciones mínimas para poder sesionar, y nos parece que la Subsecretaría de Salud Pública y en el Ministerio de Salud tiene esas condiciones. Por eso no nos parece razonable eliminar esa mención. Después nos parece razonable la indicación que está en el inciso final de ese mismo artículo 12, que señala que la Subsecretaría de Salud Pública deberá asegurar el debido funcionamiento de la comisión y proveerá todos los recursos humanos y materiales que se requieran para el cumplimiento de sus funciones, salvo en lo referido debiendo informar públicamente el gasto mensual destinado para esos efectos, porque ya existen los mecanismos institucionales para informar el gasto, que puede ser a través de la Comisión de Salud o a través de la Subcomisión Mixta de Presupuesto. Después, en la letra A del artículo 14, no estamos de acuerdo con la incorporación que hace la senadora Aravena de los nuevos recursos. El artículo 14 señala la composición del fondo. El fondo estará constituido se incorpora los aportes que anualmente le asigne la Ley de Presupuesto de la Nación. Estamos de acuerdo. Pero después la senadora Aravena, en la letra B, señala los nuevos recursos provenientes de la cooperación internacional. No nos parece razonable, porque pueden haber fondos que vengan de presupuestos de arrastre. Entonces parece no pertinente incorporar la palabra nuevos. Después el artículo 17, hay una remisión a la Ley 20.675. Este es el artículo que se refiere a las donaciones. Nosotros entendemos, la Ley 20.675 es la ley que se refiere a las donaciones culturales.
La donación con fines culturales puede ser realizada principalmente por sociedades. Nosotros estimamos que la propuesta del Ejecutivo es más completa por los siguientes argumentos. Primero, porque se deduce como gasto directo por parte de la empresa al momento de ejercer la donación. Segundo, porque las personas naturales pueden hacer la donación. Y tercero, porque se puede hacer donación, como dice el inciso final de la propuesta del Ejecutivo, mediante donaciones, herencias, legados y demás aportes que se confieran al fondo, y además se establece una exención al impuesto a la herencia, asignaciones y donaciones. Entonces, con esto las personas, al momento de testar, podrán, o por un legado, podrán establecer un mecanismo de donación que es mucho más completo que la ley de donaciones culturales. Por eso nos parece que la propuesta del Ejecutivo en ese sentido es más completa que la que se está proponiendo por indicación. Ahora, respecto a la protección financiera, es un articulado que nos parece revisar con mayor detalle. Hay modificaciones que se están haciendo al GES por ley y que sin duda no nos parece razonable incorporar por esta vía. Hay modificaciones del Código del Trabajo que nos parece pertinente mirar de una manera más profunda con el Ministerio del Trabajo. No estamos muy de acuerdo con las propuestas de modificación a reglamento o guías clínicas, pero sí nos parece más razonable la propuesta del Ejecutivo. Hay muchas de las indicaciones que están contenidas ahí que son materias de reglamento o que son materias del mismo plan de cáncer. Y nosotros preferimos que queden radical la discusión del plan de cáncer porque son de una discusión mucho más dinámica. Eso es, presidente. Muchas gracias. Con la palabra, senadora. Presidente, yo creo que hay un tema acá donde necesitamos, yo diría, la información del Ministerio más bien, porque el cómo conversa la ley con el plan, y que parte de lo que estamos haciendo acá es dejando, ¿no es cierto?, garantizados derechos, cobertura. Eso es lo que establecemos en la ley. Y la obligación, además, de tener un seguimiento, y eso se materializa en el plan. Y yo comparto que hay muchas cosas que no van en la ley, sino que van en el plan. Pero sí creo que la ley tiene que garantizar un marco de recursos presupuestarios de alguna manera, porque si no, no tiene sentido. Si finalmente podemos tener el diseño de la red oncológica y eso se puede llevar a cabo en 10 años, o un centro en 5, o en 20, o en 25, digo, no, dependiendo finalmente del ajuste presupuestario que haya. Parte de los objetivos que siempre hemos planteado es que esto no esté sujeto a los ciclos políticos, sino que más bien sea una política pública que se instala y permanece más allá del cambio, la voluntad que tenga un gobierno, que tenga un ministro. Hoy día lo reconocemos en el caso del ministro Santelice, subsecretaria, y que lo que se hizo el año pasado para el presupuesto de este año fue marcar recursos que estaban en general destinados para inversión y para inversión en cáncer, para decirlo simple. Pero esto tiene que garantizar un marco suficiente de recursos, razonable de recursos desde el punto de vista de la disponibilidad de recursos, pero también por el otro lado de lo que se necesita para invertir en cáncer, en los distintos temas, no solo de infraestructura, equipamiento, programa de prevención, investigación. Entonces, ahí una de las cosas que hemos estado conversando, esto en la vía informal, es cuál es cuál es hoy día el monto de recursos que se necesita para cubrir las brechas en todos estos ámbitos y para lo que deberíamos proyectar de acuerdo al Plan Nacional de Cáncer. El Plan Nacional de Cáncer no llega tampoco a ese detalle, ¿ya? Pero yo creo que es fundamental saber cuánto es lo que se requiere en el ideal de recursos para cumplir con las metas que se están planteando. Y buscar una fórmula que va a tener su bajada y su discusión en el presupuesto de cada año, pero que tiene un marco en la ley. Porque dejarlo solo a la discusión del presupuesto, nosotros sabemos cómo funciona. Yo no tengo muy claro cómo hacer eso, ¿ya? Tengo una cifra que no me atrevo a dar formalmente, pero porque creo que le corresponde al Ministerio respecto de cuántos recursos se necesitan hoy día para enfrentar el tema de cáncer de verdad. Pero tengo claro que lo que hicimos nosotros es bastante frágil. Es valiosísimo como primer paso, pero es muy frágil. Entonces yo no sé si es posible, y creo que aquí es importante no sé, por lo que ha estado haciendo el doctor Becerra en la unidad de cáncer. Yo sé que ha estado trabajando además con cada una de las regiones. El que nos pueda mostrar es eso, o sea, en el mundo ideal, esto es lo que necesitamos y eso nos permitiría efectivamente impactar, que son sobrevida y mortalidad, ¿no es cierto?, lo que queremos impactar en tanto tiempo.
¿Y cómo buscamos una fórmula en lo legislativo que nos garantice, entendiendo que no todo va a ser aporte público, que estamos creando este fondo, que hay aportes de regiones, de privados, pero desde el nivel central tiene que haber un monto de recursos, al menos en un marco garantizado. Pero yo no sé si está en condiciones el Ministerio de hacernos esa presentación, de decirnos esto es, o sea, estas son las brechas, eso significa en recursos. Mira, yo tengo un problema de fondo con el Ministerio de Salud. No de relación humana, pero de total incoherencia e inconsistencia. Porque cuando uno habla de cáncer, habla de enfermedades crónicas transmisibles, el énfasis tiene que ser la prevención. Y en eso yo creo que Paula está totalmente de acuerdo conmigo. Pero este ministerio o nos falta la verdad, las express. Porque, por ejemplo, yo vengo insistiendo hace mucho tiempo en que se le ponga urgencia a una ley de tabaco que está atrapada en agricultura. Atrapada, la mandaron allá para que bloquearla. Y eso con la total complicidad del gobierno. Yo voy a empezar una campaña para decir que el gobierno está siendo rehén de los intereses de las tabacaleras. Porque cada vez que viene el ministro acá, el ministro nos compromete formalmente, de hecho sacamos un oficio, diciendo que le va a poner urgencia. Cuando hablamos con Blumel, dice que el ministro jamás le ha pedido que se le ponga urgencia. Y eso ha sido durante un año. Al punto que yo tomé la decisión de no poner ningún proyecto más del Ejecutivo en las comisiones que yo esté, ni dejar entrar a ningún subsecretario a la sala mientras esto no se arregle, porque considero que es una vergüenza. De verdad encuentro vergonzoso que un gobierno, sabiendo que esta es la principal causa de muerte, 46 personas mueren atribuible a tabaco todos los días, vacunamos a personas por sarampión, vacunamos a personas por meningitis, porque mueren 40 al año, y aquí esto pasa colado por los intereses de las tabacaleras, es vergonzoso. Entonces, mientras eso no ocurra, Paula, yo no les creo nada. No les creo nada, porque si no están dispuestos a hacer lo mínimo, difícil es poder creer que hay una verdadera intención. No puede ser que un Ministerio de Salud esté sometido, ya sea indirectamente por la presión de las expresos, ya sea por las tabacaleras, directamente sobre ustedes, que tomen esa actitud. Y eso bien lo saben, lo hemos discutido, hemos enviado oficio. Entonces ya yo creo que a mí, por lo menos, me parece que la política simbólica, la política cosmética me tiene cansado. Lo mismo sucede con el senador Chaguán, tenemos un proyecto de alcohol. Y ahí está. Cero interés del Ministerio de ponerle urgencia a temas que todos sabemos. Paula, usted viene acá y nos dice lo mismo que nosotros sabemos, y yo sé que usted está de acuerdo. Yo no la quiero responsabilizar para nada a usted, pero creo que el Ministerio tiene que ponerse los pantalones y ejercer su rol. Porque si no ejerce el rol, bueno, van a tener usted un problema de credibilidad. Y esto yo creo que es muy grave. Entonces, yo lo que pido, para poder tener una conversación en serio, nosotros necesitamos ver a un ministerio que está en serio. Bueno, y a lo mejor tendrá que haber una controversia entre el ministerio y las express. Bueno, pero por lo menos que se exprese. Ha ocurrido muchas veces. Cuando nosotros dimos la lucha con el ministro Mañalich contra las tabacaleras, yo, con la diferencia que tuve con el ministro Mañalich, lo que le reconozco, es que estuvo dispuesto a comprarse todos los pleitos para que esa ley se aprobara. Y se aprobó porque el ministro, a pesar de que la ley la hicimos nosotros, el ministro estuvo dispuesto a comprarse todos los pleitos y a denunciar incluso los lobbies y las tabacaleras. Pero este gobierno es totalmente rehén de las tabacaleras. Entonces yo lo que le pido a Salud que en ese aspecto haga su rol. Y lo mismo que en alcohol. Y además esto es transversal. Se lo hemos pedido formalmente, no sé, ¿cuántas veces? 20 veces. Entonces no puede ser. Lo otro que yo creo respecto a cáncer, no es que yo tenga una visión pesimista, yo creo que es muy importante lo que estamos haciendo, pero cuando uno va a un hospital público, ¿cuál es la realidad? Paciente con cáncer que se toma un escáner, resultado del escáner 60 días después, aunque tenga cáncer, o pacientes que tienen cáncer y que se demoran en realizarle los exámenes 3-4 meses. Entonces yo creo que también una cosa es lo que está en el papel y después cómo funcionan las cosas, y esto no es por mala intención, sino porque en un sistema que está colapsado, que tiene una sobredemanda,
yo creo que o le ponemos prioridad a patologías como la del cáncer, es decir, que hay un criterio, que ya no necesita una ley. Un criterio es como, nosotros tuvimos que hacer una ley de atención preferente para los adultos mayores porque hay adultos mayores de 90 años esperando 5 horas en la lista de espera. Yo si fuera director de hospital no necesitaría esa norma, porque haría una ventanilla especial para los adultos mayores. Bueno, pero hay que hacerlo por ley. Y aquí, en materia de cáncer, las personas que tienen cáncer tienen que tener una trazabilidad distinta a la que tiene el resto de los pacientes, porque te están jugando contra el tiempo, siempre. Y el tiempo es el principal adversario. Entonces, ahí yo creo que, yo lo que le pido, Paula, es que en ese tipo de casos no se necesita una ley, se necesita un criterio, una norma que diga que todo paciente con cáncer tiene que tener preferencia, sea auge o no auge, tiene que tener preferencia dentro del sistema para que los exámenes ocurran oportunamente, para que las biopsias ocurran, para que los exámenes, una vez que se los toman, den los informes. ¿Sabe lo que le pasa al paciente? Se toman el examen, esperan 2 o 3 meses, luego esperan 2 o 3 meses porque le entreguen el informe y pasó el tiempo a la hora. Están citados al médico, pero el médico no tiene sentido verlo porque no tiene el resultado de los exámenes. Entonces, yo creo que eso nos hace perder tiempo, recursos, frustración y se nos agrava a los pacientes. Entonces, yo quiero ir también al hecho de la realidad. Yo creo que esto necesita más recursos de profesionales, más equipamiento, bueno, todos lo sabemos, pero con los mismos recursos, yo pienso que si de verdad queremos poner la patología del cáncer y los pacientes con cáncer como una prioridad, establezcamos como una prioridad dentro de los recursos que tenemos, porque la realidad es que da lo mismo si tú tienes un cáncer o no, tienes el mismo tratamiento que tienes frente a cualquier otra, y en el cáncer se juega contra el tiempo. Entonces, yo creo que eso sería muy importante porque nos ayudaría a resolver con más dignidad, además porque yo creo que las personas que tienen cáncer es devastador. No creo que haya una enfermedad que tenga tanto impacto familiar, no solamente el paciente. No sé, yo en eso creo que se requiere también algunas normas de gestión y de priorización dentro del sistema público. Y yo, Paula, yo creo que tú eres la persona encargada para que pueda hacer eso junto con redes, pero tiene que haber un criterio de salud pública en ese enfoque. Senador Chaguán. Dar la disculpa, estábamos en una actividad con Carabineros y la PDI, pero ciertamente ayer tuvimos una extraordinaria exposición. Lamentablemente el Ejecutivo tuvo que irse antes de escucharlo. Yo quiero pedirle al Ejecutivo que pudiera tener la exposición de ayer del profesor Alfonso Díaz, extraordinaria, del Sotero del Río. Lo que están haciendo, Félix Funes, ¿no? Sotero del Río. Están haciendo una cuestión extraordinaria, porque se están saltando los procedimientos y los nudos críticos, que fue parte de la propuesta que hicimos de la reforma a la salud. Ellos lo están haciendo sin reforma, porque hay disposición. Entonces, ellos están haciendo y preparando a los médicos de la atención primaria para cuando ante cualquier hallazgo, ante cualquier presunción, no pidan interconsulta. Directamente se van al especialista. Y el especialista le hace inmediatamente el escáner y lo interviene. Y les pareció extraordinario que ellos pudieron evaluar en el largo plazo cómo habían bajado las muertes por cada 100.000 habitantes. Y cómo la pudieron manejar y disminuir sustantivamente las muertes en algunos tipos de cáncer. Entonces, yo vuelvo a insistir, acá se requiere una voluntad del Ejecutivo de hacer las cosas distintas. Y por supuesto que esta ley del cáncer es una oportunidad, pero esto no va a andar si es que no tiene una bajada en el plan nacional, si no tiene una bajada en la orientación de los funcionarios de la salud para finalmente entender que esto es una prioridad. Igual que un infarto cardiovascular, como ayer comentábamos con la senadora Goich. Entonces, yo hago el llamado a que realmente esto se priorice. Y vuelvo a insistir, respecto del tabaco, ¿qué cuesta resolver este tema de una vez por todas? Y acá pareciera que en las comisiones de Agricultura de la Cámara de Diputados todo se embanca. Está hecho para eso. Pero se embanca. Nuestro proyecto de ley que está en tercer trámite constitucional de etiquetado y alcohol, que yo tuve que denunciar el lobby para poder aprobarlo en el Senado. Y logramos aprobarlo en el Senado. 12 años una ley.
que además está todo el mundo de acuerdo, incluso la industria está de acuerdo. Y acá se embanca en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados. Llevarlo a la Comisión de Agricultura de la Cámara, porque la industria incluso vino a esta sesión y expuso sus aprensiones y se resolvió, escuchando a todos los actores. Y ahora está en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados durmiendo. La ley del tabaco, nuevamente en la Comisión de Agricultura de la Cámara. ¿Qué tiene que hacer la Comisión de Agricultura? Un tema de salud pública. Entonces yo quiero transmitir a mi gobierno, con el cual yo voté, me siento representado, estoy orgulloso de ser de este gobierno, mayor valentía para enfrentar los temas, porque si no, si queremos hacer una gestión de administración, la vamos a hacer. Ser gestión de administración podemos hacerla. Ser gestión que marque un rumbo es muy distinto. Y para eso se requiere voluntad política. Entonces yo diría, sacar la ley del cáncer. Yo también les quiero plantear, yo vengo pidiendo la reforma a la ISAPRE de marzo, el día que asumimos, antes que asumamos. Después de marzo, abril, después mayo, después noviembre, después diciembre, después enero, después primeros días de marzo, abril. Compadre, presidente, le quiero decir a mi gobierno que si esto no termina entregándose el proyecto de ley, no ingresa en la indicación sustitutiva antes de abril, yo mismo me requiero en rebeldía del gobierno. Lo quiero decir así directamente. Vamos a pedir al presidente. No, bien, muchas gracias. Vamos a continuar. Sí, por favor. Señor presidente, en su intermedio, los señores senadores, bueno, para nuestro gobierno, para nuestro Ministerio de Salud, con respecto a la ley del cáncer, primero que nada decirle a la senadora Goich que sí, efectivamente, con respecto a los recursos y con respecto al Plan Nacional de Cáncer, creo que sería importante invitar, si así les parece, invitar al doctor Sergio Becerra, que ha estado recorriendo las regiones de Arica a Punta Arenas, levantando las brechas para poder implementar el Plan Nacional de Cáncer a nivel del país. Y ahí él ha estado levantando no solamente podríamos venir a mostrarle el plan específicamente, eso requiere un tiempo bastante más largo, pero también cuáles son las brechas que ha encontrado y en función de eso, cuál es la implementación y cuáles son los recursos que se van a ir destinando a cada una de las regiones. Con respecto a la prevención, no puedo estar más de acuerdo con el senador Guido Girardi, a la subsecretaría que represento, y no solamente el punto de vista de salud pública, sino que si nosotros tenemos una mirada económica, los recursos que invertimos en prevención, y probablemente ustedes lo saben también igual que yo, la verdad que pueden ser 1/10 de los recursos que requieren para tratar un cáncer con los recursos que invertimos en prevención. Yo también quiero pedirles que en un tiempo más les pueda mostrar nuestros objetivos en prevención con respecto al Plan Nacional de Cáncer en todos los aspectos de factores de riesgo desde el punto de vista de prevención y dentro del Plan Nacional de Cáncer para poder llevar a cabo del punto de vista de recursos, ¿sí? Porque podemos tener el discurso de invertir en prevención, pero si no lo hacemos con recursos, la verdad que hoy día los recursos están todos destinados al manejo, al tratamiento y lo que hemos hecho durante todos los últimos años, los recursos que se invierten principalmente en el tema de prevención han sido escuálidos a través de todos los gobiernos. Nos parece que la manera de mostrar que nos interesa la prevención es invertir fuertemente en prevención para poder llevar a cabo estas políticas. Eso, señor presidente. Gracias, subsecretaria. A ver, con respecto a la próxima sesión en la comisión, ¿qué les parece el lunes si seguimos con la invitación al doctor, ¿cómo se llama? Sergio Becerra, la primera parte, y en la segunda parte iríamos viendo las indicaciones para ir avanzando. Eso es el día lunes. Es pedirle a porque están las observaciones del Ejecutivo, están las indicaciones que, como lo han hecho otras veces nuestros asesores, trabajen con el asesor del Ministerio para ir avanzando. Más procesada y podemos avanzar rápido en lo que no implica recursos. Ya, y el día miércoles lo dejaríamos también en la sesión normal para ver otros temas, mientras que ayer se nos anunció ya oficialmente que las indicaciones a la ley de ISAPRE ingresaban ante el 22. Así que para ir avanzando, lunes y miércoles, cáncer
e ISAPRE. Perdón, y Marte. Lunes y martes. ¿Ah? No, lo que pasa es que usted sabía, entonces. Bien, ¿algún otro? Senador. ¿Sí? Si no le ponen urgencia a estos proyectos de tabaco y alcohol, que están bloqueados en la comisión, o sea, Francisco tiene razón. ¿Por qué este tipo de proyecto tiene que pasar por la Comisión de Agricultura? Es para entramparlos. Y que hagamos un punto de prensa denunciando esto. Porque yo creo que ya hemos esperado un tiempo que es razonable. O sea, un año que llevamos haciéndole esta petición formal. Ahora, yo entiendo que la subsecretaria está totalmente de acuerdo con nosotros, no depende de ella. Y incluso creo que el ministro de Salud debe estar de acuerdo con nosotros, no depende de él. Entonces creo que o hacemos algo nosotros o estamos, en cierta manera, siendo cómplices con lo que pasa. Si no hay no podemos avanzar en etiquetado, que son cosas mínimas. En materia de alcohol lo que estamos haciendo es bien mínimo. O sea, es prohibir la venta de expendio de alcohol en las estaciones de bomba de benzina, es poner un etiquetado, es aumentar la prohibición a los menores de edad. O sea, son cosas que yo diría son casi nimias, pero que ya lo nimio no se puede hacer. Y en materia de tabaco, nosotros tenemos una prevalencia de tabaco más alta del planeta. Entonces es evidente que Chile es el paraíso de las tabacaleras, porque no creo que haya un país, salvo China, que tenga los niveles de venta en niños. O sea, nosotros, gracias a las leyes que nosotros hemos hecho, logramos bajar la prevalencia de niños de 38% a 33%. Pero si tú miras y comparas a nivel internacional, la prevalencia de tabaquismo en menores de 18 años bordea el 10% en otros países. O sea, y eso no es aceptable, ¿no? Lo que estamos tratando es prohibir que le agreguen aditivo al tabaco para enganchar niños. O sea, cosas de sentido común básico, que haya cajetilla plana, porque hoy día el principal inductor de atracción de publicidad son las marcas, las marcas Adidas, las marcas Nike, las marcas. Entonces son cosas obvias. Entonces nosotros cuesta mucho entender la lógica de un país. Entonces yo le pido, ¿verdad?, que si no hay voluntad, nosotros lo planteemos formalmente como Comisión de Salud diciendo que esto es inaceptable, ¿ya? Ok. Senador Chaguán. Yo quisiera pedir 3 semanas más de plazo para las indicaciones en la Ley de Salud Mental. ¿Por qué? Porque las quiere ver especialmente y personalmente el presidente. Me llegó el encargo que si es posible, él va a estar en China, no va a poder verla, y si es posible ampliar el plazo por 3 semanas, que si vamos a estar viendo los otros 2 proyectos no tiene obstáculo. ¿Doctor Piñera qué quiere proponer? El presidente le gusta ver cada proyecto en particular y en detalle. Pregúntele al equipo de salud con la ley de ISAPRE. Entonces le puedo aseverar que todas las indicaciones de salud mental lo está viendo él personalmente. Entonces, ¿por qué era tan exigente que manden las indicaciones? Lo estaba revisando. Quiero decirle que el presidente manda de vuelta y para la casa a los ministros varias veces hasta que llegue la indicación. Ahora. Yo digo que si es que llegan el 22 las indicaciones de ISAPRE, entonces ampliamos el plazo de salud mental. Si no, vemos la de salud mental y damos tiempo a que ejecute. Bien, ofrezco la palabra. Bien, habiéndose cumplido el objeto, se levanta.